o por ejemplo, acá hay muchas personas que llaman María, ¿verdad? Entonces tenemos como 9 Marías, entonces es un poco complicado saber, ¿verdad? A cuál persona estamos haciendo referencia. Entonces, si ustedes se fijan en su nombre, que salga por lo menos el apellido, o por ejemplo, si usted ve que hay varias Marías, pues que le salga el apellido por lo menos. Por ejemplo, tengo a Yulisa Serrano Chávez, si alguien se conectó con ese nombre, David Chacón, Morris Gray Consuelo, Graving Castillo, Luis Carlos Araya Vargas, Wilber Alfredo Alpizar y ¿qué más? Creo que sí, creo que solo ellos. Si alguien se conectó con ese nombre, lo puede decir, mira, ahí estaba David Chacón. ¿Quién será David Buenas, Chacón? Hola. David Chacón, soy Mariana Sánchez Mariana Sánchez, Jiménez. ok. Voy a De hecho, apuntarlo aquí. sí, Ujú. vieras que la clase pasada me conecté en la computadora de mi hija, pero esa no tiene Teams, entonces me conecté como del Ajá, internet, no de la plataforma. No sé ajá. cómo habría aparecido, pero yo le tomé pantallazos a la clase para que vieran que estaba Ok. conectada. No sé si se lo Bueno, puedo bueno. pasar por correo. Perfecto. Sí, sí, pásemelo, cualquier cosa. Y Ok, muchas gracias. la doctora Iliana, no sé si va a decir algo. Y la doctora Megan. Ajá, Hola, buenas adelante. tardes. Buenas tardes. Voy. Yo me Vuelvo en conecté 2 la minutitos, sesión deme un Sí, pasada, segundo. tranquila, 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 no se me preocupe. conecté Ajá, la sesión pasada a nombre de mi esposo que dijiste, Luis Carlos Araya, Luis pero Carlos después Araya. me pasé a la sesión mía, entonces, para Ok, que pero, sepas ahí. ajá, pero recuerden que también eso cuenta, todos los minutos Ajá, cuentan, ¿verdad, ajá, Ileana? Ok, perfecto. ya lo Gracias. anoté y con gusto. ¿Y la doctora Megan? Hola, es que ya le había explicado la vez pasada, es que yo soy... Sí, sí, cierto. Sí, cierto, sí, cierto. Usted me había explicado. Hola, Usted buenas sería tardes. Kimberly, ajá, la doctora Kimberly. Buenas tardes, dígame. Mi nombre es Silvia Montero. Viera que yo tuve este problemita en la clase anterior. No sé Ajá, si salgo ausente porque quedé varias veces Silvia intentando Montero. ingresar. Ajá, Ya al ok. final sí ingresé. Ajá, Silvia Montero. Cualquier cosa, igual las personas que tienen problemas, digamos, si ya pasasen las ausencias o los minutos de que no estuvieron conectados, entonces yo les escribo y hay cualquier cosa, yo espero, por ejemplo, ese tipo de respuestas de que no, mira, es que estuve esperando en el link no sé cuánto tiempo, entonces ahí lo valoramos. Pero es para que al menos no queden ausentes del todo, ¿verdad? Es por eso. Ok. No, Ujú, perfecto. ujú. Sí, ya al final logré conectarme bien. Bueno, perfecto, Gracias. perfecto. Bueno, con gusto. Y la doctora Diana tiene la manita levantada. Bueno, no, era justo para eso, es que no logro ver desde la compu con qué Ajá. nombre salgo, entonces era para ver si salía con mi nombre, pero sí, sí me llamo Diana, gracias, más bien. Sí, sí, por dicha, digamos, solo hay una Diana, entonces todo bien. Pero igual, Ok, sí, ok. sí, cualquier cosa, si no, también pueden poner su nombre en el chat, por cualquier cosa si tienen dudas de cómo quedaron nombrados. Y la doctora Norma Marenco dice ahí, no sé si es usted o... Ujú. Hola, 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 ¿cómo está? Vieras que bien usted. yo tuve problema el viernes pasado, no pude Ajá, conectarme, me pude conectar hasta las 6 de la tarde. ajá, Y ajá. este miércoles no pude conectarme en ninguna hora, lo intenté hasta cuando dijeron adiós todo el mundo, yo me conecté. No sé, Yo creo que es que estaba con el enlace incorrecto. Entonces, puede ser ya eso. hoy sí ya pude conectarme Ok. en principio, sí. Bueno, bueno, perfecto. Entonces yo Sí, tengo dos clases ausentes, sí, no, pero ausentes. yo creo que se la juega, yo creo que se la juega, no se preocupe. Ok, está bien, Sí, 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 gracias. sí. Nada más es de procurar y ahora sí tener el enlace. Ok, listo. Ok. Entonces, porque creo que, no sé si la doctora Diana quería decir otra cosa, si no. Empezamos. Ahí está la doctora que nos acompaña, que es Priscila Rojas Montes, Rayas Master, y se las voy a presentar. Em, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad, ya nos ha ayudado en otras capacitaciones y la verdad es que tiene un muy amplio conocimiento, sabe mucho, nos ayuda en talleres prácticos, en clases magistrales, en diferentes temas relacionados al cuidado de las heridas.
Ella es licenciada en enfermería en la Universidad de Costa Rica, es máster en oncología y cuidados paliativos de la Universidad de Salamanca, España. Además de que tiene bastantes capacitaciones, por ejemplo, tiene un diplomado en prevención y control de infecciones de la Universidad Católica de Chile. Se desempeñó como enfermera médico-quirúrgica del Hospital Cima San José. También en ese mismo hospital fue enfermera de prevención y control de infecciones. Aparte, en el Hospital de Niños también fue enfermera de cuidados paliativos pediátricos. Y por último, ahorita, ¿verdad? En este momento se desempeña como especialista clínica para cuidados críticos y cuidados avanzados de las heridas para CIC en 3M, que es una empresa que tal vez ahora la doctora les va a comentar un poquito. La verdad, agradecerle. Siempre es un gusto tenerla y que pueda brindarnos estas capacitaciones y más que es tiempo de ella, ¿verdad? Que saca para poder compartir con nosotros. Entonces, sáquenle en provecho, como les digo siempre, y las dudas, comentarios los pueden hacer. Pueden levantar la manita, yo les doy el pase o la doctora Priscila se los da, o pueden dejar su comentario en el chat, que ahí los vamos a estar abordando. Entonces, adelante, muchísimas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Maricel. Gracias por la invitación al colegio y realmente para nosotros es un honor estar por acá el día de hoy compartiendo con ustedes todo lo que tiene que ver con las bacterias, la infección. Vamos a ver un poco de lo que es el biofilm. Realmente dentro de la sesión van a ver que la información es meramente clínica, así que el contenido es meramente clínico. Sin embargo, hago la aclaración que trabajo para 3M para la región de Centroamérica y Caribe. Sí me gustaría comenzar y que puedan inscribirse en este link. Ahí pueden tener para que nos dejen sus datos también y posteriormente poder estarles compartiendo alguna información con respecto a webinars, con respecto a siguientes entrenamientos, a ponernos un poco más en contacto con ustedes. Así que pueden hacer un scan del QR y les voy a dar un par de minutitos mientras hacen eso para poder iniciar con la sesión. Si alguien no puede o algo me van contando. Ay, yo no sé cómo hacerlo. Toman el celular con la cámara. Cuando solo prenden como la cámara, como si le van a tomar una foto al QR y cuando le van a tomar la foto les va a salir como un link y ahí entran en ese link y entonces ya pueden comenzar a escribir. Ok, Vean a ver si lo pueden hacer. Voy a traer otro celular porque yo me conecto desde el teléfono, no tengo computadora. Ah, ok. Si no, lo hacemos al final, pero ¿alguien pudo hacerlo? Dice registro de participantes. Exactamente. Yo ya lo hice. Ah, ok. Yo ya lo hice. Lo llenamos y le damos a enviar nada más. Sí, nada más lo llenan y le dan enviar. Voy a compartirles acá, denme un segundo, y se los pego en el chat para que iniciar yo la clase y poder que ustedes se sigan inscribiendo, ¿ok? Cualquier cosa también va a estar en el chat. Pero igualmente se puede inscribir un poquito más tarde, digamos, podemos ver la clase y todo y... Sí, ahora el puro final, si no, se los vuelvo a compartir en el break, ¿ok? Pero igual bueno, y si puedo hacerlo, ¿perdón? disculpe, si puedo hacerlo, digamos, llenarlo de otro teléfono, no importa que no sea a mí. Sí, no, eso es solo para que que dejen sus datos, el correo y poderles enviar alguna información después con respecto a otras capacitaciones que tengamos. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, para comenzar, realmente este módulo lo que explora es un poco el tema de la infección y las heridas. Vamos a explicar un poco principalmente todo lo que tiene que ver con el papel de la formación de las biopelículas dentro de lo que es las heridas. Explica o proporciona todo lo que es la orientación en cuanto hablamos de lo que son licencias de heridas quirúrgicas, por ejemplo, y el proceso de lo que es la sepsis. Al final del módulo, la intención es que ustedes puedan ser capaces de comprender lo que se conoce como el continuum de
de la curación de las heridas, también entender el continuum de la infección, que es parte de esto, cómo poder identificar dentro del proceso todo lo que es la infección de las heridas, clasificar las licencias, por ejemplo, también cuáles son los factores y demostrar también todo lo que son el conocimiento frente a lo que son los riesgos y el tratamiento de la sepsis. En términos generales, ¿verdad? Ya desde 1600 se venía estudiando todo lo que fue, se describió todo lo que eran los principales microorganismos causantes de la infección, arrancando con lo que eran los hongos, los protozoos, las bacterias. Luego, ya en 1800 fue como una era donde realmente explotó más la información con respecto a esto. Entonces entró todo la definición de lo que hablaba Semmelweis con respecto al lavado de manos. Y yo creo que esto es uno de los aportes más importantes que nosotros tenemos que reconocer cuando se observó. Creo que tal vez algunos pueden haber o han escuchado esta historia de Semmelweis cuando tenían en unos cuartos separados, tenían altas tasas de mortalidad, principalmente en mamás, ¿verdad? En personas que acaban de tener a sus niños y lo que veían es que comenzaron a aplicar la higiene de las manos en un grupo y vieron que esas personas, pues obviamente comenzaron a disminuir la tasa de mortalidad. Entonces así fue que se descubrió todo el tema de lo que es el lavado de manos pre y posoperatorio. Después se habla un poco de la teoría de Koch, que tiene que ver con la formación o la teoría de todo lo que es los microorganismos. Luego Lister ya cubrió por primera vez las heridas desde esa época. Pauster abrió de diferentes enfermedades infecciosas y se concibió todo lo que era o lo que nosotros conocemos actualmente como la cirugía aséptica. Ya en 1900 vemos que Fleming desarrolla los primeros antibióticos, ¿verdad? Porque comenzaba a descubrirse que existía alguna forma de cómo contrarrestarlos. Aparte de con la higiene de las manos, se comenzaron a desarrollar los principales antisépticos también. En términos generales, la infección ocurre cuando hay un desequilibrio entre la capacidad del cuerpo para combatir una infección y la virulencia de los microbios. Como ustedes bien saben, y siempre les trato de explicar un poco de esto, la cantidad de microorganismos, creo que lo vieron la semana pasada con Andrea, todo lo que es la formación de esa microbiota que ya nosotros tenemos presente va a formar parte de esto. En el momento en que nosotros tenemos un descontrol o hay una ruptura en esa capa de la piel que es una cavidad estéril donde no deben existir las bacterias y entran, es cuando nosotros estamos frente a lo que es un proceso infeccioso como tal. Entonces, eso va a ser principalmente lo que nosotros vamos a tratar de controlar, cómo poder disminuir la carga bacteriana y cómo podemos cuando es solamente, por ejemplo, una colonización o cuando eso realmente nos está causando una infección. No les dije, pero si tienen alguna duda, alguna pregunta durante la presentación, por favor, me van interrumpiendo sin problema o las van escribiendo en el chat y las vamos viendo al final. Las heridas y las bacterias se encuentran en términos generales contaminadas, ¿verdad? Y se puede lograr la cicatrización de heridas en presencia de bacterias. Eso es una realidad también. Muchas veces las cavidades al estar ya abiertas o la piel como tal al estar abierta, pues sabemos que aún así se puede dar el proceso de cicatrización aún cuando haya presencia de bacterias. Por lo general, la bacteria más frecuente que nosotros encontramos son los Staph aureus que parecen de alguna forma incluso dependiendo hasta ayudar en el proceso de lo que es la cicatrización. Sin embargo, no es la presencia de los microorganismos, sino la interacción y la cantidad lo que va a determinar la influencia en la cicatrización de las heridas. Vean que estas son como palabras claves que es importante que ustedes tomen por ahí como referencia para esto. Existen diferentes comportamientos de los tipos de bacterias. Algunas, como por ejemplo las pseudomonas, tienen una gran capacidad de invasión y con facilidad pasa
de ser de una escara a producir una diseminación. Por ejemplo, los staph por lo general permanecen más superficiales y localizados. Como ustedes pueden ver, realmente en las imágenes cómo se puede diseminar en el caso de lo que es una pseudomona versus un staph, que creo que todos hemos tenido alguna experiencia de habernos, como dicen, tocado alguna espinilla o algo similar que termina siendo un absceso. En el continuum de la infección, ¿verdad? Aquí todas las heridas pueden adquirir microorganismos. Vean que en esta primera etapa vamos a ver que todas las heridas tienen la capacidad de infectarse como tal. Perdón. Y se disponen también los espacios. Ahí hay momentos en que, por ejemplo, la humedad va a contribuir a que se dé el proceso de la infección. Si tenemos poca luz, siempre les digo las características mínimas, por ejemplo, que para que se desarrolle un hongo, las bacterias, tiene que estar todo el tema de la humedad, tiene que haber un pH, tiene que haber poca luz, entonces de eso se trata. Es como un microclima que se desarrolla a nivel de las heridas que hacen que también se vayan multiplicando. Luego tenemos la colonización, las especies microbianas que crecen y se dividen con éxito, pero en ese momento no causan daño. Esto es muy importante que les quede claro cuando, por ejemplo, les hablo de la contaminación. Es el primer momento cuando el microorganismo llega. La colonización es cuando comienza a dividirse y a crecer, pero aún así no está causando infección. Y el tercer caso es cuando ya ha aumentado en cantidad que lo vimos anterior o que se diseminó y que puede generar ya la infección local. Cuando hablamos de infección local, podemos identificar diferentes características, como por ejemplo, hay aumento del dolor, hay eritema, hay calor de la herida, la hinchazón, puede haber secreción purulenta. Realmente creo que la mayoría de ustedes pueden hablarme casi que de todas las experiencias que pueden tener o que pueden identificar de infección local. Si la infección sigue avanzando y se disemina, tenemos una propagación de la infección, y lo último es que podemos llegar a una infección sistémica. Cuando hablamos de una infección sistémica es cuando la infección migró del lecho de la herida hacia el torrente sanguíneo y ya estamos presentes ante una sepsis, y entonces en este caso ya el tratamiento va a tener que ser obviamente sistémico a través de antimicrobianos IV versus lo que podemos utilizar, por ejemplo, en una fase como lo es la infección local. Entonces, vean que eso es lo que va a suceder en el paciente, incluso puede llevar hasta la muerte. Yo siempre les digo que si tenemos una infección local no tratada, podemos llevar al paciente a una falla multiorgánica, a una sepsis e incluso hasta la muerte. Entonces, cuando hablamos de los números, nos expresamos a partir de las UFC o las unidades formadoras de colonia. Cuando ustedes ven un reporte, por ejemplo, de un cultivo, va a aparecer en UFC o unidades formadoras de colonia por gramo o centímetro de tejido. Por lo general, 10 a la 5 es la medida aceptada a partir de la cual ya nosotros estamos hablando de que hay una infección. Entonces, dentro del continuum de la carga bacteriana, vamos a ver que hay diferentes características. Tenemos la contaminación. Ahí vamos a ver que es una introducción inicial del agente que de alguna forma es inefectivo en el lecho de la herida. Luego tenemos la fase de la colonización, donde dijimos que hay una proliferación de los contaminantes y la suma de algunos otros agentes como tal. Luego vamos a ver que esta etapa comienza a haber un efecto sobre la cicatrización. Yo la verdad no me acuerdo ahorita, pero si no lo podemos revisar en un momento. Dentro del proceso de la cicatrización, todas aquellas heridas que ya a los 20 días no han cicatrizado de forma natural, pasamos a hacer heridas de difícil cicatrización o heridas crónicas.
Lo primero que sucede en una herida es la etapa de la hemostasia, luego se da la inflamación y luego se comienza todo el proceso de la cicatrización. Vean que si en esta fase se coloniza, va a tener efectos sobre la colonización. Después tenemos que pueden haber heridas críticamente colonizadas, entonces cuando la carga bacteriana alcanza los niveles que el sistema no puede controlar, es decir, el paciente no puede contrarrestar esa infección que está sucediendo, aumenta y aumenta el número de unidades formadoras de colonia de las bacterias y pasamos a una infección. La infección se puede clasificar en dos. Tenemos una infección que puede ser localizada, como les dije, que está en el sitio como tal donde se encuentra la herida, o podemos estar frente a una infección sistémica. Cuando hablamos de una infección sistémica, lo mismo, tenemos retrasos en el efecto de la cicatrización. Los factores localizados y sistémicos que impiden la cicatrización de las heridas. Uno, los localizados tienen que ver con el suministro inadecuado de la sangre. Puede haber mala posición quirúrgica de las heridas, pueden haber licencias, puede haber mal drenaje vascular, pueden haber presencia de materiales extraños, presencia de microorganismos. Cuando hablamos de materiales extraños, incluso hablamos del proceso de la curación. Cuando nosotros estamos haciendo el proceso de la curación, es importante que tengamos los cuidados necesarios para evitar dejar dentro del lecho de la herida todo lo que no debe estar ahí, que debe ser retirado para evitar causar un proceso inflamatorio o infeccioso. Cuando hablamos de los efectos sistémicos, tienen que ver como, por ejemplo, los pacientes que tienen envejecimiento, pacientes adultos mayores con cierta movilidad disminuida, pacientes obesos, pacientes que fuman. Se ha visto que dentro de la evidencia que los pacientes que fuman tienen alto riesgo de desarrollar disencias de herida, enlentecer todos los procesos de cicatrización, enlentecer todo lo que es o dar más bien pie al proceso inflamatorio. Otro de los puntos tiene que ver con la malnutrición y ahí siempre les digo, un paciente malnutrido es un paciente que no va a lograr una cicatrización correcta. ¿Por qué? Porque necesitamos de toda la parte de las proteínas, de los aminoácidos para la formación de tejido. Luego podemos ver que también pacientes que se encuentren frente a malignidad o procesos como quimio o radioterapia, ¿verdad? Que por sus características específicas son citotóxicos, como su palabra lo dicen, lo que hacen es dañar todo el proceso o enlentecer todo el proceso del crecimiento celular. Hay otros medicamentos que también pueden afectar el proceso de cicatrización y en algunos casos podemos tener una actividad de los macrófagos disminuidos. ¿Por qué les hablo de los macrófagos? Porque estos son los que migran al lecho de la herida y eliminan todos aquellos elementos que no tienen que estar presentes ahí. La diferencia entre las infecciones localizadas y las sistémicas es que una está limitada únicamente a una parte específica del cuerpo o de esa región y la sistémica es cuando se distribuye a lo largo de todo el cuerpo. Esta es una fórmula, por decirlo de alguna forma, donde nosotros calculamos la infección, donde tenemos la virulencia dividido entre la resistencia del huésped. La virulencia se trata o se refiere a todo lo que es el grado de habilidad de un patógeno que puede ocasionar diferentes enfermedades y tenemos influencia de factores producidos que ya sean por bacterias que causan daño al huésped. La dosis es el número o cantidad de patógenos que hablamos anteriormente, que es el número de unidades formadoras de colonia que puede participar. Y por último tenemos la resistencia del huésped. Entonces, la habilidad de luchar contra esos patógenos del paciente, por hablarlo de alguna forma, se puede ver afectada también por elementos como son la inmunidad y la salud en general. Si el paciente tiene ciertas comorbilidades, pues obviamente va a ser más difícil que el proceso se dé de forma natural. Eso es para que lo podamos ir revisando por allá. La infección complica todo lo que es el tratamiento
de las heridas e impide el proceso de cicatrización. Ahí se pueden ocasionar daños al tejido, se reduce la fuerza de la tensión de las heridas. Eso es uno de los elementos más importantes, la tensión superficial que nosotros tenemos sobre la piel. Entonces ahí es que vamos a tener los cuidados necesarios. Por ende, controlar o evitar la infección va a ser necesario para el progreso normal de la cicatrización. Signos que nosotros podemos identificar, por ejemplo, tenemos todo lo que son los abscesos, la celulitis. Creo que más adelante vamos a tratar de describir un poco más de estos, ¿verdad? Tenemos el edema, el calor, la secreción, la cicatrización tardía, todo lo que es la decoloración, el eritema. Tenemos un tejido de granulación quebradizo o friable. Esta palabra se utiliza bastante en lo que ustedes pueden ver de referencia. Y un tejido friable es un tejido que sangra con facilidad. Dentro de otras de las características que tenemos es que puede aparecer el dolor, puede aparecer sensibilidad, pueden incluso aparecer ciertas como bolsitas dentro de la herida. Algunas veces tenemos como puentes de epitelio, de forma que son tejidos bastante suaves, e incluso otra de sus características principales tiene que ver con el olor, que puede ser un olor anormal. Para eso, pues hay tratamiento también desde la parte que nosotros vamos a revisar de cómo darle tratamiento al olor en las heridas. Por ejemplo, no sé si alguno ha tenido la experiencia de tener un paciente con pseudomonas, por ejemplo, cómo es fácilmente identificable. Luego tenemos varias opciones de diagnóstico y tratamiento. En cuanto a esto, se logra realizando el cultivo de la herida. Dentro de lo que nosotros hemos revisado, lo que habla la evidencia, se habla de tomar una muestra con un hisopo o hacer la característica principal sería tomar una biopsia del tejido. Es decir, que aquí no vamos a tomar ningún tejido, por ejemplo, tejido esfacelar o algo similar, porque es un tejido que no es viable. Todas las placas necróticas y el tejido esfacelar nunca se cultivan, pero sí entonces lo que hacemos primero es un lavado en términos generales de la herida con solución fisiológica, con agüita estéril, y después tomamos un pedacito del tejido para enviarlo a cultivar. Entonces es importante aquí que se identifique la población infecciosa para indicar el tratamiento efectivo. Los métodos pueden incluir desde métodos de cultivo, pueden haber métodos moleculares también, y la sensibilidad, que es lo más importante para que nosotros podamos darle el tratamiento que va a requerir el paciente, desde lo que son los antibióticos o, por ejemplo, los antisépticos o antimicrobianos que podemos estar utilizando. El desbridamiento, por lo general lo utilizamos también como una técnica para eliminar todo lo que es el tejido infectado o desvitalizado. Creo que hay una pregunta por ahí. Sí, es que usted habla porque aquí en el área laboratorio realiza el cultivo, pero siempre nos dicen, hágale un lavado como si le va a hacer la curación. Y usted habla mucho de hacerlo solo con suero fisiológico. ¿Eso interrumpe cuando nosotros realizamos la curación como tal o realizar nada más un lavado con suero fisiológico? Se hace una curación. Lo que no se debe hacer es agregar ningún tipo de jabón, digamos, o antimicrobiano en el lecho, porque en algunos lugares, dependiendo, hacen curaciones que también no se recomiendan, por ejemplo, dependiendo del tipo de jabones que estén utilizando. Pero si son, por ejemplo, la clorexidina, vamos a interrumpir en poder identificar en ese momento cuál es el microorganismo que puede estar creciendo ahí. Entonces, por eso es que se hace normalmente, no se toma ni tejido esfacelar, no se toma tejido necrótico, sino que se toma el tejido como más rojito, por decirlo de alguna forma, una partecita de esto
que si están haciéndolo con un hisopo, que lo puedan hundir bastante bien y que lo puedan tomar ahí, al menos 1 o 2 centímetros, pero sí se mantiene solo con solución y no utilizando ningún tipo de jabones. No sé si te quedó más claro ahora. Sí, ya, o sea, no hay que realizar nada más que solo echarle suero fisiológico. Correcto, hacer como un lavado y luego se cultiva, ya la cultivas y luego continúas con la curación tradicional, pero para el momento del cultivo no se debe agregar ningún tipo de jabones. Agua estéril, sí. Se puede usar agua estéril o solución fisiológica, cualquiera de los dos. Perfecto, gracias. Jenny, creo que por ahí tiene otra pregunta. No, ya fue lo que te cuenta, porque tenía durante la curación de todos los años famoso florecido, o era solamente para el cultivo, pero ya ahí respondí. Listo. ¿Y Paula? Sí, es que quería consultarle. Tenía entendido que ya no se utilizaba el hisopo para hacer cultivos, que tiene que ser la biopsia por el tejido. ¿Sí se puede entonces utilizar el hisopo todavía? Eso va a depender del protocolo que tengan a nivel institucional. La recomendación es que se haga una biopsia del tejido. Eso es lo mejor que se puede hacer. Pero en algunos casos lo que tienen lo hacen con una paleta, lo hacen con un hisopo, entonces por eso es que existe la opción, ¿verdad? Sin embargo, la actualización ya habla de que debemos hacer una biopsia como tal del tejido para enviarlo a cultivar. Ok, gracias. Y aquí en el chat nos escribió Andrea que ella los ha hecho sin el jabón. Esa es la forma correcta. No se debe utilizar ningún tipo de jabón. Dice que lo más natural posible la herida sin echarle nada. Ok. Esa es como la recomendación. Normalmente se habla de hacerle un pequeño como lavado por el hecho de eliminar algún tipo de tejido facilar que pueda haber por ahí. Rebeca está preguntando que si se coloca algún producto en el lecho de la herida antes de realizar algún cultivo, ¿puede interferir en el resultado del mismo? Sí, justamente por eso es que no se utiliza ningún tipo de solución tópica, ni limpiadores, ni jabones, ni nada similar. Entonces siempre se mantiene lo más tradicional posible con solución fisiológica, agüita o lo más natural, como lo estaba mencionando Andrea también por ahí en el chat. Ah, bueno, ok. Que no sabía si era pregunta. La clasificación de las bacterias tiene que ver con un poco también con lo que es la aerotolerancia. Son aquellas que pueden crecer y vivir en la presencia de oxígeno, ¿verdad? Principalmente lo que es, por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa, tenemos Mycobacterium tuberculosis, tenemos la presencia de bacterias anaeróbicas como aquellas que pueden crecer en ausencia del oxígeno, por ejemplo, lo que es Clostridium bacteroides también, y los facultativos que tienen que ver con los meticilinos resistentes, por ejemplo, los streptococos, la E. coli, etcétera, que son bastante frecuentes también dentro de las heridas. La distribución en términos generales de los de las bacterias aerobias tienen que ver con las poblaciones bacterianas en las heridas crónicas. Ahí vamos a ver que, vean, por ejemplo, si tenemos una úlcera venosa, una úlcera por pie diabético y cuando tenemos una úlcera por presión. Cuando tenemos las úlceras venosas, tenemos en mayor cantidad los aerobios, ¿verdad? Principalmente por la parte, digamos, de la perfusión que puede existir ahí. Vean que la parte de los anaerobios es la más amplia. Y por último, tenemos por acá abajo los anaerobios estrictos. Perdonen un segundito.
Luego, en la parte de las úlceras por pie diabético, vean que tenemos una parte acá de lo que son los aerobios, tenemos los anaerobios facultativos y en términos generales vemos los anaerobios acá. Así que en mayor proporción en las venosas van a ser anaerobios. Acá vamos a ver que hay un mix, pero también principalmente los anaerobios en lo que es pie diabético y úlceras venosas. Y en las úlceras por presión vamos a encontrar aquellos anaerobios estrictos, principalmente por las posiciones donde se encuentra o en las partes del cuerpo donde podemos encontrar estos microorganismos o las lesiones. Los efectos de las bacterias en la cicatrización de las heridas, bueno, tienen que ver con que se adhieren al tejido del huésped, producen toxinas y las proteasas que dañan el tejido y retrasan la cicatrización. Yo siempre les pregunto o entender un poco más si alguien ha escuchado sobre el tema de las metaloproteasas y las proteasas en el proceso de cicatrización, que esto tiene que ver muchísimo en el retraso del proceso porque se da todo lo que es la inflamación de las heridas. Otra parte es que consumen nutrientes y oxígeno y que inducen reacciones inmunológicas e inflamatorias que pueden retrasar la cicatrización. Cuando hablamos del huésped versus las bacterias, algunas son más agresivas que otras, ¿verdad? Tenemos los betemolíticos, por ejemplo, los estreptococos o las pseudomonas aeruginosas, que quizás yo creo que la mayor parte de nosotros no quisiera tenerlo o encontrarlo en una herida porque son bastante difíciles de tratar. Las bacterias infecciosas raras que se pueden encontrar pueden ser Mycobacterium, tenemos Leishmania o Aspergillus, ¿verdad? Eso por otro lado. Y aquí, más adelante les puedo dejar un link donde ustedes pueden encontrar acá gran cantidad de información y actualizaciones sobre todo lo que tiene que ver con las heridas. Vamos a entrar un poco a la parte de lo que son los agentes antimicrobianos, que tienen que ser un término genérico. Recuerden que anteriormente hablábamos mucho de lo que eran antibióticos, sin embargo se ha visto que las heridas no solo están, o en términos generales, cualquier infección no solo se da por agentes bacterianos, sino que a veces están en conjunto o coexisten con infecciones como hongos también, infecciones virales, infecciones por bacterias. Entonces son compuestos químicos que pueden ayudar a matar o inhibir el crecimiento de diferentes microorganismos. Pueden ser agentes parasitarios, pueden ser desinfectantes, pueden ser antisépticos, pueden ser incluso compuestos naturales que tengan actividades antimicrobianas, antibióticos, tenemos antivirales y hay agentes antifúngicos. Ese es como el resumen general. Y se presentan algunas definiciones importantes. Una tiene que ver con qué son los bacteriostáticos, ¿verdad? Los bacteriostáticos son aquellos que impiden que crezcan o se reproduzcan las bacterias. Y tenemos los bactericidas, que por su palabra, como bien lo dice, mata las bacterias. Esos son como los dos conceptos en términos generales. ¿Qué deben tener en cuenta al elegir un vendaje o un apósito antimicrobiano? Bueno, lo primero es que tengamos un antimicrobiano de amplio espectro. Acá va a ser muy importante pensar en erradicar tanto los patógenos como sea posible, ya que la infección, cuando tenemos diferentes microorganismos, tanto gram positivos como gram negativos, va a ser de más difícil tratamiento. Entonces tenemos que pensar en todos aquellos antimicrobianos que nos den amplio espectro. Otro es la fuerza de la acción antimicrobiana. En términos generales, que entre más rápido actúe, se produzca o actúe en el proceso de curación. Luego tiene que ver un poco con el tiempo del desgaste. Se deben tener en cuenta factores como lo son el exudado, cuál es la absorción del vendaje, cuánto va a influir esto en términos generales sobre el cambio de los apósitos, el costo de los mismos, cuál es la eficacia que tiene contra las biopelículas. Acá la mayoría de las heridas que nosotros tenemos, hay un PAI que anda por ahí que habla de lo que son las heridas. Tenemos una gran parte de lo que son las heridas quirúrgicas dentro de las heridas, luego tenemos las heridas crónicas
Y dentro de las heridas crónicas tenemos una subdivisión que tiene que ver, por ejemplo, con úlceras por pie diabético, tenemos úlceras venosas y tenemos las úlceras por presión o sin clasificar. Entonces, ahí es otra de las partes que tienen que ver. Y la concordancia con el paciente, siempre elegir o tomar en cuenta la condición del paciente, cuáles los antecedentes que tiene este paciente y la disposición que tenga en cuanto al apego del el tratamiento que pueda tener. ¿Cuándo se debe colocar un apósito antimicrobiano? Bueno, se utilizan siempre que haya para lograr todo lo que es la prevención de las infecciones en aquellos pacientes que se consideran con mayor riesgo. Siempre trato de hacer como una salvedad en esta parte porque no todos los pacientes tenemos que asumirlos como infectados. Vean que hablamos anteriormente que pueden haber colonización, pero no necesariamente hay infección. Pero hay pacientes que ya sabiéndose que están colonizados y que tienen factores o comorbilidades, podemos asumirlos como pacientes de mayor riesgo, donde podríamos utilizar un apósito antimicrobiano. Entonces, esto principalmente lo podemos utilizar a nivel local en todas las heridas que tengan infección local. Ya cuando está sistémica, pues tenemos que usarlo en combinación junto con un antimicrobiano sistémico. Podemos enumerar los apósitos antimicrobianos que se utilizan en el cuidado de las heridas. Si yo les preguntara esto, pues realmente yo creo que me dirían que sí, hay una gran cantidad de apósitos antimicrobianos en el mercado que tienen diferentes componentes. Sin embargo, vamos a ver cuáles son algunos de ellos. Unos de estos tienen que ver con aquellos apósitos que tienen plata. En términos generales se utilizan, por ejemplo, la sulfadiazina que viene en crema, en apósitos, y otros que son los que vienen en forma de plata iónica. Los apósitos que tienen plata iónica lo que hacen es generar una ruptura de la membrana extracelular de los microorganismos y haciendo que estos mueran. Luego tenemos el yodo, está la yodopovidona, ¿verdad? Que es una... ¿Alguien me puede confirmar si pueden ver la pantalla? Es que alguien me está diciendo que no ve la pantalla compartida. ¿Sí la están viendo? Sí, sí, Ah, ok. Sí se ve, sí se ve. Listo. Sí, Tal sí se ve. vez que esta persona pueda salir y volver a entrar a ver si la logra ver. La yodopovidona tiene que ver con la solución, ¿verdad? Es como puede haber en solución, puede haber en cremas, en aerosol, hay apósitos impregnados también con yodopovidona. Importante, cuál es la sensibilidad que puede existir de algunos pacientes al yodo, entonces ahí es importante tomar la hipersensibilidad y el tiempo de la absorción del yodo que se da por varias horas. La clorhexidina es otro de los apósitos que se pueden o antisépticos que se pueden encontrar. Existen en soluciones, apósitos impregnados. Puede utilizarse como alternativa en aquellos pacientes que tienen alergia al yodo. Sin embargo, la clorhexidina tiene un mayor tiempo de efecto residual que puede ir incluso hasta las 72 horas, dependiendo sus características, pero en términos generales eso es un poco lo que puede andar por ahí. Después hay algunos otros como la poliexilhexametilbiguanida, la miel, que también hay apósitos impregnados. Siempre les digo, en el caso de la miel es un preparado estéril. Entonces es importante que utilicemos apósitos que vienen impregnados con miel, no utilizar la miel tradicional, ¿verdad? Que muchas veces también en algunos lugares hemos visto que hay personas que utilizan la miel de forma rudimentaria, por decirlo de alguna manera. El ácido acético, que también esto se puede utilizar, sin embargo, creo que es algo que ya se ha dejado de utilizar, se utiliza en algunas condiciones o casos muy particulares. Y el permanganato de potasio, que tiene que ver con algunos comprimidos o solución. Por aquí Emilia nos está comentando que la clorhexidina y el yodo se inactivan entre ellos. La clorhexidina se inactiva en presencia de
Principalmente el yodo se inactiva algunas veces cuando hay presencia de materia orgánica y la clorexidina permanece. Entonces no se recomienda hacer combinaciones de yodo con clorexidina, ni mucho menos. Sí es importante que si ya tenemos un paciente alérgico al yodo, podamos o utilizar la clorexidina o viceversa. Si tenemos en la clorexidina, que podamos utilizar el yodo. Esto se lo digo porque no se pueden utilizar en combinación. No se recomienda el cultivo rutinario de las heridas, ¿verdad? El hisopado de la herida por lo general se hace cuando ya sabemos que el paciente está causando algún nivel de infección y que necesitamos colocar algún antimicrobiano o antibiótico como tal que pueda darle tratamiento al paciente. Si existe material purulento, lo hacemos muchas veces a través de recogida por una jeringa, un hisopo para el análisis microbiológico. Como les decía, también hay otros elementos adicionales que se tienen que tomar en cuenta, como por ejemplo, presencia de fiebre o el reencuentro elevado de lo que son las células blancas en el hemograma. Entonces, por eso, para que lo tomemos en cuenta por ahí. ¿Cómo hacemos el tratamiento de la infección? Puede ser, como les decía, un tratamiento local y sistémico. Algunas solo requieren tratamiento local y no se recomiendan antibióticos tópicos para el manejo general de las heridas. Por lo general, lo que se utiliza es la plata, que en términos generales es el antimicrobiano que tiene mayor espectro de cobertura y que tiene menor resistencia reportada a nivel de todo lo que es la evidencia clínica. La optimización de la respuesta individual del huésped, bueno, muy importante cómo nosotros vamos a hacer la gestión de las comorbilidades, ¿verdad? En el paciente diabético, siempre pensar en que cómo podemos hacer el manejo de la glicemia, minimizar los factores de riesgo que puedan haber en el paciente para la infección, optimizar la nutrición y la hidratación. Cuando hablo también aquí de la nutrición y la hidratación, es muy importante, aparte de la hidratación que pueda tener el paciente por vía oral, cómo se puede hacer la hidratación de la piel. Realmente es crítico, ¿verdad? Y en términos de lo que pasa en la mayoría de los pacientes, pensemos en estos pacientes diabéticos o que tienen alguna úlcera venosa, tienen la herida con gran cantidad de exudado, donde por lo general incluso se genera un tema de maceración y al final lo que sucede es que vemos ahí una gran cantidad de maceración y de humedad, pero el resto de la pierna lo tenemos completamente seca. Entonces ahí es importante también cuidar el resto de la piel para evitar daño o extensión fuera de la parte perilesional. Voy a quitar mi cámara para que puedan tal vez mejorar lo que es la transmisión, porque algunos me dicen que no pueden ver la presentación. Vamos a ver si así tal vez les puede mejorar un poquitito. Luego, otra cosa importante es si se debrida o no el tejido que está inviable o qué hacemos para la debridación. Evitar todo lo que es la infección cruzada, cómo podemos controlar la cantidad del exudado que hay en la herida y la terapia antimicrobiana tópica, cómo nosotros podemos reducir esa carga microbiana de la herida. Ahí tenemos un manejo limpio y aséptico de lo que son las heridas con un entorno realmente limpio. Ahí es importante seguir, como les digo siempre, la política, el procedimiento, el protocolo de la institución y cómo nosotros podemos educar al paciente. En términos de decirle si le aparece esto, por favor llámenos o avísenos porque está sucediendo la infección. Entonces ahí es importante que lo comentemos. Hay otro tema muy importante que es la resistencia a los antimicrobianos. Los antimicrobianos, por el mal uso que se ha hecho en algunos momentos de los mismos,
Ahora, gracias a Dios, yo siempre digo que desde que se iniciaron los programas como los PROA dentro de los hospitales, que son los programas de resistencia a los antimicrobianos, lo que hicieron fue optimizar el uso de los mismos dentro de los hospitales. Yo creo que antes la mayoría podíamos ir y comprar algún antibiótico en cualquier lugar. De vez en cuando todavía ahí aparecen lugares, sin embargo, vemos que es menor en comparación a cómo podíamos encontrarlos antes. Entonces, también hay un mayor control en términos de lo que es la resistencia. Sabemos que en algún momento puede existir tanta resistencia a los antimicrobianos que más bien nos quedemos cortos en cómo poder llegar a generar la muerte de esos bacterias que puedan estar provocando. Aquí voy a abrir como en esta mitad para ver si alguna persona quiere participar y me cuentan qué conocen por el biofilm o escriban en el chat qué entienden por el biofilm. Si han escuchado, si saben algo de esto. No participen todos al mismo tiempo porque me abruman. Es algo como el crecimiento natural de las bacterias, algo así. Me parece que en algún momento lo leí. Ok, crecimiento Es natural de un las tejido no materias. fiable. Tejido Un tejido no viable. No viable. Ajá. ¿Alguien más? Es como que una granulación que no La es. cicatrización es no. Crecimiento de bacterias. Perdón, ¿alguien me dijo algo por ahí? Yo una vez escuché que cuando la herida está sanando se ve el tejido como rojo, gusano, pero realmente es como una biopelícula, más o menos. Escuchaba. Okay. Es como un tejido que retrasa la cicatrización. Es un tejido que retrasa la cicatrización, ajá. Aquí también Tiene un dicen que color son... como rojo. Biofilm es una infección. Biofilm es una infección. Vamos a ver, ¿qué más? Tiene un Una color como inflamación. rojo vivo. Una inflamación. Brillante. Un tejido brillante. Otros dicen aquí que son poblaciones microbianas complejas, otros que son comunidades de bacterias. Ok, bueno, muchas gracias ahora sí a todos los que participaron. Sin miedo, aquí todos estamos aprendiendo juntos, siempre les digo, de esto se trata y es lo que hace más enriquecedor las sesiones. Entonces, esto es lo que cada uno de ustedes entiende por biofilm. Y aquí les voy a poner cuál es la definición. Es un grupo de células que están insumidas en una matriz tolerante a la mayoría de los antimicrobianos y a la defensa del huésped que las células bacterianas planctónicas. Ahora sí, ¿cómo entendemos eso? Las bacterias pueden trabajar en conjunto, sí. Y ahí lo que hacen es formar poblaciones funcionales que se llaman biofilm o película biológica. Esa es la traducción textual de lo que significa el biofilm. Entonces, son esas colonias, como estaba mencionando anteriormente, que están adheridos a un tejido, que son colonias de microorganismos y que crecen en el lecho de la herida. El concepto de biofilm es de alguna forma como nuevo, por decirlo, sin embargo ya tiene ratillo de andar por ahí, sin embargo está comprobado. Inicialmente fue descrito desde 1940, vean qué viejillo es este término, y ya como en 1977 se comenzó a registrar o se encontró en el Parque Nacional de Yellowstone que habían en ambientes extremos, por ejemplo, en las aguas termales o en los glaciares, y también se describió en algunas otras industrias, como por ejemplo del petróleo y del gas o el tratamiento de las aguas y el alcantarillado. En la parte dental se ve muchísimo. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia de comer y no lavarnos los dientes. Me desmienten alguien por ahí, pero yo creo que todas las personas hemos tenido la experiencia de comer, no lavarnos los dientes y que vemos esa pequeña
película que se forma sobre los dientes. Eso exactamente es lo que se conoce como el biofilm. Entonces, vamos a ver qué es un ciclo de biopelícula, ¿verdad? Y aquí vamos a ver cómo, denme un segundo. Ay. No sé por qué no me deja. Bueno, vean cómo se da la fijación primero, luego se da un apego irreversible, se da la proliferación celular, crecen y maduran y luego se dispersan y pasan en esto. Esto es lo que hace el biofilm, por eso estaban hablando que correctamente cuando está presente el biofilm, por lo general tenemos un retraso en la cicatrización. Tenemos aparición de un tejido inflamatorio. Entonces, eso también vemos un tejido que se puede ver con un cierto color diferente. Principalmente se describe comenzando como la unión inicial de las células hacia una superficie, luego maduran y forman esa biocapa y por último se dispersan. La formación de esa biopelícula es un proceso realmente rápido y es reversible en las primeras etapas. Sin embargo, una vez que se establece, es realmente difícil de eliminar, como ustedes bien lo mencionaron. Las bacterias comienzan a secretar una matriz protectora que se conoce como sustancia polimérica extracelular y eso es lo que hace que se protejan de una forma mejor. Una biopelícula contiene una mezcla de diferentes especies microbianas, por eso se hablaba ahorita como de colonias o diferentes microorganismos que pueden ser patógenos, o sea, que pueden ser causantes de la infección. Y algunas otras que tal vez estén ahí simplemente conviviendo, pero no generan infección. No son visibles a simple vista, pero es seguro suponer que todas las heridas crónicas contienen biopelículas, incluso en ausencia de exudado y necrosis. ¿Cómo una biopelícula se protege de los antisépticos y los antibióticos? Bueno, esa barrera física que genera para repeler y hacer el ataque de los antibióticos y de los antisépticos es lo que ellas tienen como una coraza, por decirlo de alguna forma, que las bacterias lo que hacen es envolverse en el biofilm, que es como un escudo, y lo que hacen es mantenerse en un estado inactivo que es susceptible o un poco más difícil de atacar. Recientemente se ha demostrado que en concentraciones subinhibitorias de muchos antibióticos funcionan como moduladores de la expresión génica más que como moduladores del crecimiento bacteriano. Por ejemplo, en el caso del imipenem, que en estas concentraciones inducen la expresión del alginato de las pseudomonas y la tobromacina para la formación de la biocapa del E. coli y las pseudomonas aeruginosa. Vean cómo ellas lo que hacen es tomar la inteligencia básicamente de reconocer el antimicrobiano, aprender a qué es lo que hace ese antimicrobiano, inducen y cuando se reproducen transmiten la información a las otras para que las otras bacterias no se mueran. Básicamente eso es lo que sucede. En las fases del biofilm tenemos la adhesión, la formación de microcolonias, tenemos la secreción de la matriz y la maduración y tenemos por último la liberación de los microorganismos desde la biocapa. Entonces, ¿cuál es la implicación clínica que tiene esto a nivel de la adhesión? Bueno, la naturaleza del diseño y la estructura de los biomateriales juegan un papel sumamente importante en las primeras etapas de la formación de la biocapa. Porque, por ejemplo, las bacterias se ven favorecidas en función del grado de la hidrofobicidad, de la porosidad o la carga eléctrica de esos materiales que se utilizan. Cuando hablamos de biomateriales, nos estamos refiriendo a todo el material que utilizamos para la curación. Entonces, ahí hay que evaluar si tienen si están impregnados, por ejemplo, con algún antimicrobiano, si son porosos, qué tan porosos son, cuál es la tasa de transmisión de oxígeno, cuál es la tasa de evaporación. Todo este tipo de cosas es importante que las tomen en cuenta. Vean aquí una característica de cómo se ve el biofilm.
Vean qué participa. Esto es una imagen microscópica de un microscopio electrónico que hicieron de un biofilm de Pseudomonas aeruginosa de 4 días con tinción en un espacio hueco con contenido de bacterias planctónicas formadas con explantes porcinos también y que tenían algunas agrupaciones bacterianas. Lo que hicieron es, por ejemplo, que las bacterias rojas ya están muertas, todas estas que ustedes ven aquí rojitas están muertas, las bacterias en verde amarillo son las que están vivas y en esta lo que nosotros podemos es ver la representación de la formación del biofilm, desde cómo se da la contaminación, la colonización, luego aquí cuando se da el crecimiento, vean que hay una diferenciación entre las colonias que termina en la infección, cómo comienza a madurar, hay una dispersión en términos generales y ya aquí hablamos de una infección local, hay procesos inflamatorios y por último tenemos fragmentos de biofilm que ya son como parte visiblemente a la vista, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos una presencia de infección sistémica como tal. Los exopolisacáridos en el biofilm se varían en relación al tipo de bacterias que los producen. Por ejemplo, las pseudomonas que están compuestas de 3 tipos de exopolisacáridos, por ejemplo, de alginato, de un polisacárido rico en glucosa y rico en manosa, el PLE y el PSL. El Staph aureus lo que hace es sintetizar un polímero de acetilglucosamina como polisacárido de unión, ¿verdad? Que facilita la adhesión a las superficies. Básicamente esto se los doy para que sepan qué es lo que sucede, pero no es como que nos tenemos que aprender estas cosas, esto es simplemente como para cultura general. Pero también es importante que aprendamos a reconocer que también hay similitudes del biofilm con el tejido. Aquí tenemos cómo se da la formación del nuevo tejido que está en crecimiento versus cómo podemos ver acá el tejido microbiano, cómo se ve. Entonces tenemos, en esta parte tenemos presencia de cocos, aquí tenemos bacilos y aquí tenemos estreptococos. Esto es un corte de un biofilm como tal que, como les decía anteriormente, son diferentes colonias donde participan diferentes tipos y formas de las bacterias. ¿Cuál es el impacto que tiene esto para las heridas? Bueno, recientemente lo que ha pasado es que la presencia de biofilm hace que sea más lento el proceso de cicatrización, como ustedes lo describieron anteriormente. Algunas heridas no parecen que estén infectadas y aún así están infectadas. Y siempre tenemos una cantidad de tejido fibrinoso bastante particular. Ese tejido que es realmente un tejido como esfacelar o tejido desvitalizado que no sirve para nada literalmente dentro del lecho de la herida. La actividad metabólica también varía dentro del biofilm, entonces vean cómo se ve acá. Esto es para que vean un corte, ay, perdón, cómo se ve en esta parte también. Ay. Entonces, las bacterias fluorescentes son las que están metabólicamente activas, las que solo se ubican en las partes externas de la matriz del biofilm, y los antibióticos lo que hacen solo destruyen esta parte que está acá. Entonces, al momento que se destruyen, tenemos quién sabe cuántas capas más para seguir avanzando. ¿Ok? Eso es como para que puedan ver cómo se ve. Déjenme un momento para poder compartirles acá. Ay. Ay, no me va a dejar ver este videito. Bueno, voy a ver si lo puedo
Esto es para que ustedes vean, bueno, no podemos ver el videito, pero esto es para que ustedes vean cómo se ve visiblemente el tejido esfacelar que por lo general está cargado de lo que es el biofilm. No es exactamente porque esto tenemos que aprenderlo a describir cómo se describen los diferentes tipos de tejido dentro de la herida también, y creo que va a ser parte dentro del curso, pero no es exactamente como que el biofilm nosotros sea esto, sino que esto es todo el tejido esfacelar que también tiene una gran cantidad de biofilm. Entonces eso es importante. Y también que el 60% de todas las heridas contiene biofilm. Entonces prácticamente estamos asumiendo que una gran parte de las heridas que atendemos tienen biofilm. El efecto de las bacterias en la cicatrización es que, bueno, obviamente se van a adherir al tejido del huésped, producen toxinas y proteasas que dañan el tejido, que retrasan la cicatrización, como les dije, consumen nutrientes y oxígeno, y también inducen reacciones inmunológicas e inflamatorias que pueden retrasar la cicatrización. ¿Cómo los biofilms retrasan la cicatrización? Esto es algo que se sucede principalmente a través de la matriz de polisacáridos y del ADN, los biofilms, que generan todos estos problemas. El sistema inmunológico lo que hace es una reacción inflamatoria a través de estos cuerpos adaptativos. Hay una pregunta por ahí. Sí, escuchando lo del biofilm, ¿puede ser ellos un componente para que una herida se haga crónica? Principalmente ¿Principalmente en quién, perdón? Porque uno ve ese tipo de lesión que digamos que el biofilm puede causar la cronicidad en las heridas. Cronicidad, Exacto. O sea, que se hagan... Ajá. Realmente, vean que lo que yo siempre les trato de explicar, porque es cierto que esto tiene un montón de palabras claves ahí, pero básicamente el biofilm es una colonia de microorganismos que llegan o hacen un escudo, realmente es un escudo que protege las bacterias. Son como el plancton que hace que cubra esa parte. Y después, entonces, esto hace que se adhieran al tejido del huésped. Entonces, estando ahí adheridos, vean la imagen que yo les presenté anteriormente, donde se veía que hacen como esa carcasa alrededor de las bacterias y las protegen, e incluso pasan esa información a las nuevas bacterias que se están dividiendo. Entonces generan un proceso de retraso en la cicatrización, porque mientras esté inflamada e infectada, la herida no va a cicatrizar nunca. Entonces, claro que sí, dañan el proceso de cicatrización, porque aparte que hay una reacción inmunológica que genera la inflamación, esto hace que se retrase. También consumen nutrientes y oxígeno, entonces ellas también se están alimentando y evitan que se alimente el tejido de granulación o el tejido que tiene que crecer. Producen estas toxinas y proteasas que dañan el tejido. Siempre que tengan presentes proteasas elevadas, vamos a estar digiriendo el propio tejido. Las proteasas son enzimas. ¿Me están escuchando? Es que dice Andreita que se queda pegado. Sí se escucha. Sí se escucha. Okay. Sí se escucha. Sí se escucha. Sí se escucha bien. Súper. Esas proteasas son enzimas, entonces en el momento en que están presentes esas proteasas, lo que hacen es como autodigerir el tejido. Entonces también van a retrasar la cicatrización. Entonces, todo esto es parte de lo que sí, definitivamente, si tenemos un biofilm, primero tenemos una herida crónica y vamos a retardar el proceso de cicatrización. Aquí hay otra pregunta que dice que cuando nosotros diferenciamos entre tejido esfacelar y el biofilm. Recuerden que les dije que el biofilm no era capaz de verse a simple vista. ¿Por qué? Porque son colonias de bacterias. Eso se ve a nivel microscópico. Sin embargo, como les mostré en esta imagen, en el tejido esfacelar, por ejemplo, todo este tejido que vemos acá es tejido inflamatorio, tejido que tiene una gran cantidad de células de macrófagos y células blancas, entonces por eso también viene un poco el color, y el tejido esfacelar es el que
por lo general va a tener mayor cantidad de biofilm. Entonces, así es que nosotros podemos diferenciarlo. No podemos verlo a simple vista y normalmente lo describimos como, tiene biofilm. El biofilm no es el que exactamente estamos viendo a simple vista. Lo que estamos viendo es el tejido esfacelar que viene impregnado con biofilm. ¿Ok? No sé si ahora sí les queda un poco más claro. Ok. La inflamación crónica se da estimulada por el biofilm. Vea todo lo que les acabo de explicar. Los niveles prolongados de todo lo que son las metaloproteasas, las elastasas, hacen que se mantenga inflamada la herida. Estas dos son claves. Creo que si tienen pregunta de examen, apúntenla porque les va a entrar. Niveles prolongados y elevados de las proteasas hacen que se mantenga la herida inflamada. No son factores de infección, pero sí de inflamación. No todas las heridas inflamadas también están infectadas. Eso es algo también que tenemos que aprender. Niveles elevados de especies reactivas del oxígeno y que ambas destruyen lo que son las proteínas esenciales de la cicatrización. Ahí vemos dificultad en todo lo que son los factores de crecimiento de la matriz extracelular y todo lo que está relacionado con esto. ¿Cómo se retrasa también la cicatrización cuando hay biofilm? Las bacterias en los biofilm no son destruidas de forma efectiva. ¿Por qué? Porque lo que hacen, vuelvo y repito, como un escudo y la protegen. Entonces los anticuerpos del huésped, los neutrófilos y los macrófagos son los que llegan a actuar. Ahí también se pueden utilizar antibióticos de forma oral, de forma tópica, y tenemos también algunos que podemos usar a nivel local como antisépticos tópicos, por ejemplo, la plata, el triclosan, que ya no se utiliza. La mayoría de compuestos que tenían triclosan fueron eliminados de el mercado. Tenemos las polihexametilbiguanidas, tenemos la clorexidina, tenemos la povidona yodada, entre otros. Entonces vean cómo se puede ver en esta herida. El impacto en la cicatrización es que aquí, por ejemplo, es cuando se forma el biofilm y aquí lo vemos con percepción de quórum. Entonces tenemos el control, que es en la cantidad de días, tenemos el Staphylococcus epidermidis y tenemos el Staph aureus. Y por otro lado, tenemos cuando no se puede formar biofilm y sin la percepción del quórum. Esto principalmente lo que se hizo fue que la formación del biofilm en heridas cutáneas de ratones en las que estaban infectadas, ¿verdad? Como esta no está infectada. Luego tenemos la apariencia evidente de una herida que se encuentra infectada con o colonizada por biofilm. Vean la diferencia. Físicamente nosotros podemos hablar cuando hay biofilm porque hay un tejido esfacelar amarillento que tiene un color distinto. Luego aquí vemos una tinción de Gram de un tejido no infectado versus uno infectado. Vean cómo se ve esto morado, es todas esas carcasas o esos escuditos que protegen las bacterias. Y por último tenemos aquí la herida control, ¿verdad? Versus una versión con cómo se da la actividad de lo que les decía, la actividad metabólica. Esta tiene menor actividad metabólica versus esta. Aquí tenemos una alta demanda de oxígeno y demás porque está infectada. ¿Por qué son difíciles de erradicar o por qué es difícil de eliminar el biofilm? Tiene esa matriz exopolimérica que protege el biofilm. Es una matriz densa que afecta la difusión de grandes anticuerpos, la densidad también que tiene de carga negativa de los polisacáridos y el ADN que se unen a esas moléculas, como por ejemplo la plata y los antibióticos. Por eso es que se protegen de esta forma. La difusión del oxígeno también es bastante limitada. Estimulan el crecimiento de las bacterias anaerobias principalmente y tienen un metabolismo bastante reducido. Todos los antibióticos requieren actividad metabólica para poder destruir una bacteria.
Entonces, si vemos que esa parte se dificulta al momento que estamos dando el antimicrobiano, por eso es que se hace lento y lento y lento. Entonces, una población mixta de bacterias lo que hacen es proteger a través de proteínas resistentes a los antibióticos y también tienen enzimas como la catalasa que lo que hace es destruir las moléculas del agua para provocar la deshidratación. Vamos aquí a ver cómo hay resistencia a los biofilm, por ejemplo, ante diversos agentes luego de 60 minutos de exposición a peróxido de hidrógeno, ¿verdad? Como lo que normalmente conocemos como agua oxigenada, muchas bacterias estaban muriendo. Las células verdes, ¿verdad? Son las que estaban muriendo, pero muchas células en el interior del biofilm estaban aún vivas, que son las naranjas, que aún estando expuestos por 60 minutos a esto, tenemos aquí unas muertas, pero todas estas en naranja continúan vivas. Entonces, esas se siguen dividiendo y replicando y vuelven a crear o hacer más grande el biofilm. Entonces, tenemos productos que son enfocados en la parte del biofilm, como la lactoferrina, por ejemplo, que lo que hacen es secuestros del hierro. Tenemos el galio, el xilitol, la miel, que actúa con un poder osmótico. Tenemos bacteriófagos y los inhibidores de la detección del quórum, que principalmente lo hacen en algunas especies como tal. Entonces, son difíciles de destruir, pero tienen algún tratamiento. ¿Cómo se da la disminución? Aquí vean cómo se ve la disminución en 5 miligramos de material desbridado. Y aquí tenemos la cantidad de bacterias planctónicas más biofilm, o sea, bacterias totales más biofilm. Y aquí tenemos un biofilm de bacteria. Sobreviven 24 horas de exposición de gentamicina. Aquí lo que hicieron fue como un corte específicamente que agarraron 5 miligramos de material desbridado, lo dividieron en 2 tubos de ensayo con una solución salina control y otro con solución salina más gentamicina. Luego de 24 horas que pasó la incubación, las muestras estaban dispersas en diferentes colonias de biofilm. Se midieron la cantidad de unidades formadoras de colonias en los niveles de las bacterias 0, 1, 2 y 3, ¿verdad? Y después del desbridamiento permanecieron de forma consistentemente elevadas versus las que tenían gentamicina, donde vemos que hubo una caída bastante importante o una muerte bastante grande del biofilm como tal. Entonces tenemos el ciclo de vida de la carga biológica, tenemos las bacterias que flotan libremente o que se adhieren a la superficie, las bacterias que pueden comenzar a secretar matriz dentro de los primeros 15 minutos, se duplican tan rápido como cada 30 minutos y aparecen en el biofilm a las 5 horas. Puede observarse biofilm que maduró ya en 8 a 10 horas en una herida y pueden incluso generar la recolonización. Entonces, la hipótesis sobre el tejido de la fisiología de las heridas crónicas es que, ¿qué es lo que pasa? Hay una lesión de tejido repetida que genera también una isquemia, que tenemos bacterias y biofilm ahí presentes. Se da una inflamación de forma continua y prolongada. Tenemos niveles elevados de proteasas. Tenemos la destrucción de proteínas esenciales que se utilizan para la cicatrización y lo que termina es la herida crónica que no cicatriza. Si ustedes se aprenden esto, básicamente tienen las características que vienen a describir todo lo que son las infecciones, ¿verdad? Cómo se da la infección y cómo se prolongan las heridas crónicas que no cicatrizan. Mensajes para tener en cuenta con el biofilm: constituyen una relación compleja entre numerosas poblaciones. Se confirma la presencia de biofilm en las heridas crónicas y la interferencia en cuanto a la cicatrización de las heridas. Muchas de las modalidades conocidas para tratar estas infecciones han demostrado ser inefectivas contra el biofilm. Y el reto es cómo nosotros encontramos una manera de eliminar el biofilm
por ejemplo, a través del desbridamiento quirúrgico, que puede abrir una ventana de tiempo en la erradicación del biofilm. Entonces, en resumen, las infecciones lo que hacen es complicar el tratamiento de las heridas e impiden la cicatrización. Vean los factores que vimos de la infección, la virulencia versus la resistencia del huésped, qué es el biofilm, casi que esto fue lo que estuvimos hablando durante la presentación, que son todas aquellas bacterias adheridas a una barrera gruesa de polisacáridos y ADN que protegen a los microorganismos, que estimulan la respuesta inflamatoria, ¿verdad? Las heridas crónicas pueden estancarse desde la fase inflamatoria, impidiendo el progreso de la herida. Y los factores localizados y sistémicos tienen que tomarse en cuenta a la hora de seleccionar el régimen de tratamiento. Eso es como de los temas más importantes que tenemos que hacer. ¿Cómo se hace la gestión de las biopelículas? Bueno, es importante limpiar, debridar. Lo podemos limpiar con una solución antiséptica que contenga algún tensoactivo. Esto ayuda a descomponer todo lo que es el exudado y la necrosis. Luego, ¿cómo debridar? A través en el lecho de la herida, si tenemos físicamente la biopelícula, como lo mencionamos ahora, y al momento de aplicar, utilizar lo que son apósitos antimicrobianos tópicos que eviten la formación o que se reforme el biofilm, por ejemplo, los apósitos que vengan impregnados con plata. Cuando tenemos la infección de forma sistémica es cuando hablamos de lo que podemos referirnos como a una sepsis, que es una colección de una respuesta fisiológica a la infección que involucra tanto el sistema inmunitario como todo lo que es la cascada de coagulación. Ahí podemos ver que pueden aparecer una serie de eventos, como una serie de eventos desafortunados, digo yo, que tienen que ver con una inflamación generalizada, tenemos la hinchazón, tenemos coagulación de la sangre. Podemos entrar en esos pacientes con shock porque son pacientes que tengan bajas en la presión arterial. Puede haber falla multiorgánica. De verdad que casi todos estos pacientes tienen un mal pronóstico. Y lo que les decía, el manejo es como un paciente con un shock séptico que tiene una alta tasa de mortalidad. Podemos ver que casi siempre estos pacientes presentan todo el tema de la hipovolemia. Tenemos una actividad de vasopresora en términos generales. Y si no se atiende rápido, pues rápidamente vamos a poder perder también al paciente. Entonces, ¿qué sucede cuando alguien recibe sepsis y cómo la tratas? Bueno, en términos generales, cuando las personas sufren una sepsis, el sistema inmunitario lo que entra es en una actividad metabólica en exceso que provoca una serie de reacciones inflamatorias, como son lo que les dije anterior, infección, hinchazón, coagulación de la sangre, que puede incluso disminuir la presión arterial, puede disminuir el suministro de sangre a algunos órganos vitales, la parte de la oxigenación se puede ver afectada, puede haber falla multiorgánica e incluso puede llevar hasta la muerte. Entonces, estos son cosas importantes de qué debemos hacer. ¿Quién está en mayor riesgo de desarrollar una sepsis? Bueno, personas adultos mayores o pacientes muy jóvenes que tengan heridas que se encuentren infectadas van a tener alto riesgo. Las mujeres embarazadas, por ejemplo, también. Y las posibilidades de que se produzca una sepsis neonatal, por ejemplo, se incrementan en el caso de los que son pacientes prematuros o pacientes que tuvieron alguna complicación al momento de, el nacimiento. Entonces aquí, pues obviamente vamos a tener otra serie de elementos como es las muestras de cultivos de sangre. Podemos tomar líquido, el drenaje de las heridas, como hablamos, y ver cuál es el resultado de la sensibilidad para elegir el mejor antimicrobiano que se requiera. Nosotros podríamos pensar que es como lo más frecuente que pueden suceder. Bueno, pueden haber infecciones de piel, de tejidos blandos, de huesos, pueden haber sepsis intraabdominales, de tejido o tracto urinario, perdón, pero es complejo y cómo nosotros podemos determinarlo. Entonces, hay un síndrome también que se puede presentar post-sepsis que tiene que ver con
dificultades al momento de la sobrevivencia posterior, en este caso de los pacientes, que va a requerir un seguimiento y que vamos a ver toda la parte especializada que vamos a necesitar con estos pacientes. Realmente esto es como la etapa más avanzada de decirles que si un paciente llega hasta estos niveles, pues es un paciente que vamos a tener un difícil manejo, una parte bastante crítica. Entonces, importante que podamos mantener el seguimiento de estos pacientes. Cosas adicionales que no les he mencionado. em, por ejemplo, todo lo que es el debridamiento. Me preguntaban ahora un poco sobre la parte del debridamiento. Aquí es importante que se elija los cuidados y hacerlo de la forma correcta, pero sí es casi siempre el método que se utiliza para eliminar todo el tejido esfacelar. También cuando tenemos la parte, por ejemplo, del aporte a través de lo que son hidrogeles, que también eliminan las placas necróticas o los tejidos esfacelares, también podemos hacerlo. Los hidrogeles son una especie de debridamiento que utilizamos, puede ser también a través del debridamiento quirúrgico. Entonces ahí son como estrategias que podemos nosotros implementar y utilizar. La utilización de los apósitos impregnados, como les decía, por ejemplo, con plata, que es el antimicrobiano que tenemos estrella para el manejo de todo lo que son las infecciones a nivel local. Entonces, para que lo podamos tomar en cuenta también. Hay otros apósitos, como vimos, también que tienen yodo. Y esos son como algunas de las soluciones, digamos, que podríamos encontrar o que podrían existir a nivel de lo que es la atención del paciente. Veo por ahí una manita levantada de Jennifer. Sí, yo te iba a consultar. Vieras que, bueno, nosotros en el hogar de ancianos tenemos una usuaria con una úlcera venosa. Y hemos intentado poner esta gasita de plata, ¿verdad? Y vieras que no nos funciona con ella, más bien, no sé qué pasa, que no, digamos, lo que es en vez de bajar la parte, ¿cómo se llama? Microbiana, más bien nos aumenta. Y lo hemos intentado con solamente la gasita de plata y no nos ha funcionado. O sea, entonces, con ella lo que nos ha funcionado es mucho el Cavidagel, ¿verdad? Y también a veces utilizamos el Quemagel, ¿verdad? Y eso es lo que nos ha mantenido, o si no le colocamos un poquito de Fusicot, porque vieras que ella sí siempre, casi siempre, bueno, ella vive con Pseudomonas, ¿verdad? Entonces, a veces se nos activa y se nos hace un desbarajuste, ¿verdad? Pero a veces está muy, muy bien. Pero sí, digamos, lo que es la de plata, yo no sé por qué no nos funciona. Ahí hay varias cosas importantes que se tienen que activar como en conjunto, por decirlo así. Una que fue la que mencionaste a través de utilizar, por ejemplo, lo que son los hidrogeles. Los hidrogeles están, como su palabra lo dice, hechos a base de agua. Entonces ahí podemos iniciar con la parte del debridamiento. Otra es que también puede ser que en esta paciente no solo tenga un proceso infeccioso, sino que tiene un proceso inflamatorio. Siempre que tenemos infección, también hay inflamación. Entonces, también hay otros apósitos que se encargan de regular, por ejemplo, las metaloproteasas y las proteasas, que lo que hacen es disminuir eso. Y cuando son pacientes de úlcera venosa, si no utilizamos vendas compresivas, ¿verdad? Vendajes inelásticos, no vamos a tener forma de cerrar esa herida porque son pacientes que tienen mucha cantidad de exudado y que necesitamos bombear primero la cantidad de exudado y sacar el exudado para poder generar un mejor proceso de cicatrización. Sí, con ella utilizamos la bota de una. De hecho, la estamos utilizando y sí se ha disminuido completamente el tamaño de la úlcera. Pero, digamos, llega un punto como que va bien y después de un pronto a otro, vuelve a caer. Pero sí, digamos, ahorita la ha mantenido, digamos, bien, es la
la bota de una, que es la que le estamos colocando ahorita. Ok, hay otros vendajes inelásticos que pueden utilizar en lugar de la bota de una, también por las características que tiene la bota de una, que yo les recomendaría, pero bueno, ya eso es un tema aparte, pero todo lo que es el manejo de las úlceras venosas específicamente tiene que ver con la compresión que nosotros estamos entregándole al usuario para poder sacar el exudado del lecho como tal. Entonces, si en algún momento con gusto lo podemos ver el caso adicional por ahí. Muchísimas gracias. Con gusto. Sharon. Sí, buenas noches. Bueno, el caso que hay en la clínica de San Isidro está parecido al de la compañera, o sea, igual tenemos una paciente, es diabética, también tiene una úlcera venosa, pero la señora es súper alérgica a todo. O sea, es alérgica a la clorexidina, le hemos puesto Atrauman, a veces le ayuda, a veces no. Le colocamos Fusidin una vez, sí estaba ayudando, siempre le ponemos bota de una, pero la úlcera no avanza. Siempre tiene bastante exudado, pero la verdad no sabemos qué hacer porque la señora ya tiene como 3 años de estar en curación y la úlcera, o sea, está igual, o sea, tiene el mismo tamaño. Yo no sé si, bueno, hoy no es dentro de mi tema, pero como les decía, uno tiene que ver, por ejemplo, que podamos utilizar el apósito con plata y otro es que definitivamente utilicen el tema de vendajes inelásticos para que generen la compresión si es una úlcera venosa o incluso en pacientes con pie diabético se han visto beneficiados del uso de estos elementos. Entonces, realmente, denme un segundo, les voy a mostrar un caso de unos pacientes que nosotros estuvimos manejando para que vean cómo y a través de elementos como por ejemplo estos que les decía de la matriz que tiene el control de las metaloproteasas y las que lo que hace es reducir, hay un apósito que hace eso para mejorar los resultados en el paciente. Deme solo un segundo. Aquí, bueno, esta fue, vamos a ver. Esta fue una paciente que nosotros tuvimos en algún momento donde se utilizó un apósito con colágeno y que tiene celulosa oxidada regenerada que se utiliza para disminuir todo lo que son las metaloproteasas y también se utilizó la tecnología de compresión sin compresión inelástica. Vean en el día 1 y al día 21, esta fue una paciente que tenía años de tener esta herida, más de 3 años de tener esta herida. Realmente si ustedes la ven, quizás no era una herida tan grande y tan profunda, pero sin embargo, en 3 curaciones, vean cómo se dio el proceso completo de la cicatrización. Entonces les digo que realmente sí hay evidencia para todo esto, para que lo puedan implementar. Una úlcera venosa o pacientes que tengan linfedema o pacientes que tengan incluso pie diabético mantienen una gran cantidad de exudado a nivel local. Entonces, si no utilizamos terapias de compresión, difícilmente vamos a poder tener buenos resultados. No sé si tienen alguna otra pregunta o comentario. ¿Qué tan recomendable es hacer curaciones con aceite mineral en vez de agua estéril y jabón? Bueno, la verdad, hasta el día de hoy no he encontrado nada en la literatura que hable sobre la utilización del aceite mineral. Realmente el aceite mineral es un derivado del petrolato, que es como la vaselina también, y lo que hacen estos es tapar completamente los poros de la piel al momento que se aplican. Entonces, no creo que quizás en el primer momento lo que vaya a generar es una superficie, digamos, como una capa de resistencia,
pero a lo mejor y van a generar mucho mayor cantidad de maceración de todo el tejido perilesional. El aceite mineral no es un antiséptico, no tiene ningún tipo de característica para disminuir, por ejemplo, biofilm de ninguna manera. Entonces, la recomendación es mantener, si hay presencia de infección, pues la presencia de algún antiséptico como tal, y si no, mantener agua bidestilada o solución fisiológica. Jennifer. Sí, yo te quería hacer otra consulta. Vieras que, bueno, con ello avanzamos, ¿verdad? Pero en vez de utilizar agua, lo que estamos utilizando es como una composición de agua estéril, agua oxigenada, vinagre blanco, le colocamos el jabón líquido para lavar heridas, ¿verdad? Y con eso vieras que nos ha funcionado bastante. De hecho, casi que todo lo curamos con eso. Entonces, nada más llegamos y lo metemos como en una botellita con spray que sea obviamente que esté tapada y eso nos dura 7 días. Lo dejamos a 7 días y le colocamos al usuario y nada más le secamos y ya después le colocamos lo que le tengamos que colocar y vieras que eso nos ha ayudado bastante. No sé hasta dónde sea Bueno, recomendable. ustedes vieron la diapositiva donde yo les compartí todos los antisépticos que existen o que se pueden utilizar en las curaciones cuando hay presencia de biofilm. Yo les diría que no mezclen entre ellos los antisépticos. ¿Por qué? Porque pueden haber reacciones químicas entre ellos que pueden ser peligrosas para el paciente. Lo han estado probando y quizás les ha funcionado bien, pero puede llegar un momento donde podamos generar más bien un daño al paciente o en la piel del paciente. Entonces ahí sí yo les diría que tuvieran como ciertos cuidados de no mezclarlos o curan un día con una cosa o curan con la otra, pero tratar de evitar la mezcla. Pueden utilizar clorexidina, pueden utilizar ácido acético, que él le estaba mencionando ahorita, que es conocido como el vinagre, que también está dentro del chat, ¿verdad? ¿Qué tan recomendado podría ser? Pues sí, existe una solución. Eso se tiene que hacer en un preparado diluido. No se pone el vinagre, digamos, puro, sino que se tiene que hacer en una preparación o en una dilución específica. Y lo otro, con el agua oxigenada que estabas mencionando, también viste que hubo respuesta en algún momento. Lo que pasa es que son compuestos bastante irritantes. Lo que yo no recomendaría es nunca mezclarlos entre ellos. Si no estamos utilizando además ningún protector de la piel, en algún momento vamos a ver, digamos, reacciones entre el ácido acético y el peróxido. Digamos que no sé, no soy química, entonces no quiero darte la respuesta para eso, pero yo usaría uno y no todos juntos. Andrea nos está mencionando también que conoce casos de uso con vinagre que han funcionado bastante bien, diluidos con agua estéril, así tal cual como les estaba mencionando ahorita, no utilizarlo de forma pura, sino en forma diluida, principalmente en pacientes que tengan pseudomonas. Van a ver que tienen buena respuesta hacia esto. ¿Cuál sería la dilución entre el vinagre y el agua? ¿Qué cantidad de agua y qué cantidad de vinagre? Andreita, tal vez nos ayudas con esa respuesta. Perdón que la tire al agua, pero es porque básicamente les digo por el protocolo que usan a nivel institucional. Yo realmente no me dedico a hacer estas preparaciones dentro de mi práctica clínica, pero sé que sí tiene que ser diluido. Entonces, no sé, tal vez, Andrés, si nos puedes hablar de la recomendación. Ok, dice que no tiene bien la dilución. Yo no tengo la respuesta tampoco para la dilución, pero podría averiguar y lo podemos ver incluso con Andreita dentro de una de las próximas sesiones. Tengo que volver con ustedes, entonces lo podemos buscar. Yo tenía una con vinagre, ¿verdad? No sé, habría que buscarlo, pero sí sabía que eran 60 cc con 250 de agua estéril. Ok. ¿Te la dio en algún preparado de algún lugar o Sí, un muchacho químico?
Ajá, no químico, pero sí que está especializado en úlceras. Ah, ok. El médico Bueno, también lo puede hacer. probablemente tenga una referencia más certera sobre eso. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Dicen por ahí que si podría repetir la ilusión, yo no sé quién, sí. 60 cc de vinagre con 250 de solución fisiológica. Solo les voy a mencionar acá como para que ustedes vean, bueno, no sé, es que tal vez en algún momento lo van a revisar y no lo vemos en la próxima. Sí es importante que dentro de la curación tengan como los pasos adecuados cuando utilizan, por ejemplo, hidrogeles, proteger como todos los bordes de la herida con películas protectoras, también es importante. Cuando necesitamos eliminar humedad, todo lo que son los alginatos, por ejemplo, y dentro de los antimicrobianos, utilizar los apósitos que estén más recomendados dependiendo de la acción que se necesita. E incluso dependiendo el tipo de heridas, hasta se puede utilizar presión negativa, dependiendo el tamaño que tengan esas heridas. Entonces, son como algunos de los pasos que pueden tener como referencia. Presión negativa, ¿a qué le dice usted? Presión negativa son algunos dispositivos que se encargan de hacer literalmente presión negativa dentro de la herida. Se coloca una esponja dentro de la herida, se sella con un drape y hay una máquina que succiona todo el exudado que está dentro de la herida. Entonces, eso Esa es la es terapia la de terapia VAC, exactamente. Hay otras en el mercado, pero sí, esa es básicamente la terapia de presión negativa, es la terapia VAC. En algunos casos, dependiendo del tamaño de las heridas, puede ser que sea necesario utilizarla. Entonces, en pacientes, por ejemplo, ambulatorios, algunas veces se utiliza, pacientes de pie diabético, se utiliza mucho en úlceras por presión, entonces hay que ir evaluando también cuál es el momento que tiene el paciente. Como les decía, la compresión con vendas inelásticas, entonces también para que lo tengan en cuenta por ahí. Si no tienen preguntas o comentarios adicionales, solo les voy a poner una vez más el código para que puedan verlo por ahí y estaríamos, si no por hoy. Yo creo porque no veo ninguna otra persona, ¿verdad? Pero bueno, dicen por ahí que muchas gracias. Recuerden ¿verdad? El enlace, que siempre es importante tener acceso a esa información, de poder inscribirse para que les llegue. Y yo creo que eso sería, Pri. También darles algunos anuncios varios, entonces no se me vayan todavía. Agradecerle de verdad, Priscila, por el tiempo. Y sí, todavía nos falta una clase más en la que nos va a ayudar y más bien es muy enriquecedor todo el conocimiento que nos trae. Dicen por ahí, Perfecto. muchas gracias por la paciencia. No, con mucho gusto, a la orden. Y Importante. ahí si tienen algunas dudas en el camino, de verdad apúntenlas porque a uno se le olvidan. ¿Alguien iba a hacer un comentario? Perdón. Sí, yo, digamos, yo tal vez no estoy directamente relacionada con curaciones, aunque trabajo en áreas de salud, sí superviso el personal, pero sí es importante, digamos, como somos áreas y soy una de las más alejadas de todo el país, nosotros no tenemos la disponibilidad de todos los productos. Sí me gustaría, digamos, tal vez que los
nos los puedas presentar, bueno, por lo menos a mí, ¿verdad? O enviar y decirme, bueno, este es el Biofin, bueno, el Biofin no, este es que el alquinato, manejamos la línea básica que tiene la caja, pero sí los nuevos, muchos de los productos comerciales no los tenemos. Uno puede interesarse, pedirlos, ¿verdad? Obviamente con anticipación para hacer la compra, ¿verdad? Perfecto. Vamos a hacer una cosa. Por el contenido del curso es que nosotros nos limitamos básicamente a la parte clínica, por eso es que no hacemos, digamos, ninguna promoción, por decirlo de alguna manera, de los productos como tal, para respetar la plataforma de lo que nos solicita el colegio, pero en algún momento, con todo gusto, les voy a dejar aquí mi número de teléfono. Y ya les puedo compartir alguna información adicional y además con el código que les compartí al principio, por ahí también normalmente nosotros enviamos webinars y etcétera para que se puedan estar informando no solo del producto como tal, sino la información clínica que está relacionada con ellos. ¿Y alguien más por ahí? Tenía una pregunta. Norma. Hola, ¿cómo está? Hola. Una preguntita para el código, no pude, el QR, no, ¿cómo eras? ¿Me puedes explicar, por favor? Sí, mira, el código lo tienes que escanear con el teléfono. Entonces, cuando lo escaneas con la foto, ahí te da como para un link. Le das al link y ahí te envía a colocar la información. Ah, bueno, está bien, gracias. No Bueno, con podría gusto. dejarlo como en el chat. Yo se los el dejé link. ahí al puro principio del chat, se los copié. Nada Para más que se se van lo- hasta arriba, se los voy a volver a copiar. Denme un segundo. Sí, yo Bueno, lo hice. aquí alguien pegó el form en el chat, entonces muchas gracias a quien lo hizo, a María Ingrid, porque ahí ya pueden entrar a ese link y ahí pueden registrar la información. Y Emilia, que faltaba, que tenía alguna pregunta, comentario. Sí, buenas noches. Priscila, era para, no sé, también de la misma manera, me parece importante tal vez que nosotros, yo sé que usted tiene un objetivo y lo que les solicitan en el curso, pero para nosotros también es muy importante los productos, más si ya fueron adquiridos por la institución, porque si en cualquier área ya existe el código de compra, nosotros podemos solicitarlo a las áreas y cuando se hacen las compras, ya sean trimestrales, anuales, nosotros podemos incorporarlo en los ambientes hospitalarios. Por ejemplo, yo trabajo en uno especializado, entonces nosotros tenemos más apertura porque de acuerdo a dónde lo compremos, las compras se hacen de los diferentes lugares, pero algunas veces no sabemos lo que necesitamos comprar porque tal vez en otro hospital hay y nosotros no lo tenemos. Entonces, por medio de estas capacitaciones es que nosotros nos damos cuenta que hay otros productos y muchísimo mejores que los que utilizamos. Muchas gracias. Perfecto. No, con muchísimo gusto. Voy a tomar la referencia por ahí y les voy a compartir la información. En la próxima sesión tal vez les comparto un poquito más de detalle de lo que tenemos disponible en la institución también para que ustedes sepan cómo pedirlo y demás. Bueno, entonces yo creo que sin más, de verdad, agradecerles por el tiempo, por la participación a todas las personas, especialmente un viernes. Yo digo que los viernes por la noche está interesantes que todos estén atendiendo el curso, así que les agradezco muchísimo por la atención, por el tiempo y al colegio realmente por el espacio para nosotros también compartir con ustedes un poco más de la información. Sí, muchísimas gracias, Priscila. De verdad que sí. Buenas. Y ahí tenemos pendiente que si nos envía material, que ya nos lo están solicitando, para que ellos puedan leer, ¿verdad? Y repasar. Igual va a estar la grabación. Y le agradezco preguntas también para las Voy a prácticas. enviarle, esas se las paso por ahí. Ok, perfecto. Listo. Muchísimas Listo, hasta gracias. luego. Buenas noches. Hasta luego. Ok. Bueno, no se me vayan. Entonces, vean. Ya estaba lo del examen corto, ¿verdad? A todos les sale la nota. Si alguien tiene algún problema con la nota, me avisa, ¿verdad? Ya no recuerdo cuándo se cerraba.
Ya se cerró, ¿verdad? Creo que sí. No, el el lunes. 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 Hasta el lunes, Jesús. Ay, no me diga No eso, me casi me da algo. El lunes, El espérame. segundo Sí, no el lunes. está, ¿verdad? No. El lunes. Ay, no, qué bueno. Vean, el lunes se cierra. Y yo está, le quería ¿verdad? hacer una pregunta. No, el segundo no está. La doctora Noris. Espéreme, era Sí, sobre no, yo eso. preguntaba si el segundo examen, bueno, el primero sí ya lo hice, pero si el segundo no está. No, vean lo que pasa, es que, digamos, la clase del viernes, la compañera no se pudo conectar. Entonces, me queda faltando ese material. Ajá. ¿Iba a hablar alguien? La Ok. clase del miércoles fue. Ajá, la del miércoles. Sí. Yo me tengo un enredo. Ajá, la del miércoles, que salieron temprano, ¿verdad? Entonces, esa clase, probablemente esa parte que faltó de manejo de leche de la herida, se las van a dar en el taller, lo más probable. Porque sí se le está complicando a la muchacha. ¿Iban a decir algo? Sí, Maricel. Ajá. La clase quedó grabada, es que al final quedé con la duda. Sí, sí El quedó miércoles. grabada. Déjeme, voy a mostrarle acá. Gracias. Sí, sí quedó grabada. Bueno, ahí está el examen corto que estaba revisando. Aquí está esta es la clase que quedó grabada. Ven que aquí tengo la práctica, ¿verdad? Pero todavía no la pueden ver. Esta es la clase, pero como les digo, solo se dio uno de los temas que se iban a tratar. Entonces, en este momento yo tengo pocas preguntas para poder hacer la práctica. Le dije a Andrea, ¿verdad?, que me pasara algunas otras para poder completar, para que tampoco sean tan poquitas preguntas y tengan ahí algún problema con los porcentajes. Entonces, yo espero el lunes estarles enviando correíto de que ya está, ¿verdad?, de que ya está lista la práctica y van a tener 8 días para poder realizarla. Entonces, se va a estar evaluando solamente la materia que vieron ese día. Bueno, sí, la materia que vieron ese día, básicamente. Sí, sí, si no me Sí, eso equivoco. Ajá. yo le quería una preguntar, Tema 2, porque el examen dice clasificación. Ujú. tema Sí, 1, o mentira. sea, Ajá. solamente entra el tema 1. Es que el examen dice tema 1, o entra el Para 2 ver. también. Pero para ver acá, que ya me acabo de acordar de algo. Vean, más fácil así. El examen corto era de anatomía y fisiopatología, ¿verdad? Eran todo lo que habían visto ustedes sobre eso. En realidad está muy sencillo, está bastante fácil. La práctica virtual, ven que dice clasificación de las heridas y escalas de valoración, que es esto lo que va a entrar. Porque el otro tema que es preparación del lecho, ese no se dio, entonces no lo podemos evaluar, ¿verdad? Entonces va a entrar solamente clasificación de las heridas y escalas de valoración, que en realidad también hasta el momento es relativamente sencillo. Entonces nada más que tengan ahí sus apuntes a mano. Y vean que este tema que vimos hoy, que era microbiotas, entraría hasta la próxima práctica, porque hay que ver lesiones de dependencia y desgarros cutáneos. Entonces todavía falta bastantillo. Pero entonces vean que entonces tema 2 y tema 3 se evalúan en esta que viene. Y como les digo, el examen corto pues era simplemente lo que se vio en la primera clase. Eso básicamente es lo que se califica. Y porque vean que el porcentaje es 15, por eso estoy tratando de tener un poquito más de preguntas, ¿verdad? Más de carnita para que tampoco los afecte tanto. Entonces, igual yo siempre les aviso. El correíto estuvo bastante claro, ¿verdad? El que yo les mandé ahí ejemplos y todo por aquello de que a alguien le costase o le pasara algún inconveniente con la plataforma. Tengo la manita de la doctora Daniela. Dicen por ahí que sí. Mari, es que yo Ajá. tengo una consulta. En la clase pasada, la del miércoles, Sí. la muchacha que estuvo con nosotros habló Sí. sobre un trabajo, no sé si era un trabajo o un examen para el 5 de abril, que lo iba a subir a la plataforma, pero yo nunca lo vi. ¿O será de esto mismo del que está pendiente, que le falta carnita para hacerlo? Un examen del 5 de abril. Sí, no, ella dijo una práctica.
Sí, una práctica. Una fue lo que práctica. Es esta misma práctica que está hablando Maricel, que falta del tema 4, que es el del hecho de la herida. Ajá, Es la sí, misma, es la que estuvo hablando la chica del ajá. miércoles. Sí, digamos, el 5 de abril no creo porque es Semana Santa, pero digamos, es eso mismo, la práctica. Pero igual yo, lo mejor es comunicarlo todo por correo, ¿verdad? O anunciarlo oficialmente en la clase, como ya está, véanlo, aquí está. Entonces, si yo no hago eso, no hay nada, ¿verdad? Igual ahí pueden estar revisando, que siempre van a aparecer así como que ya aparece y siempre va a tener la fecha y cuántos minutos tienen y todo. Entonces, tiene que aparecer esto y les llega el correíto avisando. Entonces, si no está, entonces estén tranquilos que no, ¿verdad? No hay. Pero sí, es eso, vamos por ahí. Y la próxima materia en realidad es como la carne del curso, porque ven que ya son las lesiones de dependencia y los desgarros. Entonces, ahí las prácticas no van a ser tanto de preguntas, sino de casos. Entonces, un casito y que ustedes contesten en qué se clasifica o qué tipo de lesión es y cosas así. Entonces, van a ser un poquitico más interactivas. Y básicamente creo que esos son como los anuncios. No sé si alguien tiene alguna otra duda, porque sí, este es más que todo como este tipo de prácticas, más que todo y la participación, que es lo que se cuenta. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Voy a tratar de subir igual esta clase rápido y Priscila siempre es muy puntual, entonces de fijo, a más tardar el lunes me pasa todo. Es más, yo creo que ahora en la noche me lo pasa. Pero ahí van a tener todo el material y si no hay cualquier cosa me están preguntando. Recuerden lo de los nombres, ¿verdad? Fijarse si alguien está con un nombre diferente y recuerden hacer el quiz, que como les digo está fácil, la mayoría van con notas muy buenas, entonces tampoco tengan miedo y listo, yo creo que nos vemos entonces la próxima semana. Que estén muy bien. Ah, bueno, la doctora María José. María José Buenas Rodríguez. noches. Sí, Ajá. es que tenía nada más como una duda con respecto a eso que acabas de mencionar, que hay muchas María José. Entonces me quedó como la incertidumbre si las veces que he participado, si se me ha tomado a mí como María José Rodríguez o si ha tenido claridad en esa parte. Voy a apuntar a ver si siempre ha entrado. Yo también soy María José. Ajá, sí, hay varias María José. Hay varias María José. Vamos a apuntar si usted está bien en todo. Pero igual yo les digo, o sea, las personas que yo tengo problema, igual yo siempre me comunico con ellas para ver qué fue lo que pasó, si fue que entró con otro nombre, etcétera. Entonces, no se preocupen tanto por eso, porque yo siempre trato de ver qué fue lo que sucedió. Pero bueno, entonces, ajá. No sale como María José En el Rodríguez. correo a mí me sale Cindy. Perdón. A mí me sale Cindy. Alguien llamado Cindy es el que me envía el correo. Cindy es la asistente. Cindy es la asistente. Recuerden que el mío, voy a apuntarlo por aquí otra vez, recuerden que el mío, porque Cindy en realidad me refiere todo, lo que sea con el curso. El mío es crreyes@enfermería.cr. Me lo dejaron así, pero bueno, es porque primero me llamo Carmen, pero bueno. Buenas noches, dicen por ahí, ok. Sí, la doctora sale con María José Rodríguez por aquello. Sí, sale así. Listo. Entonces nos vemos la próxima semana. Que esté muy bien. Chao, chao. Buenas noches. Buenas Feliz fin de noches. semana. Muchísimas gracias. Buenas Igualmente. noches.